Hay personas que pasan gran parte de su vida intentando ser buenas y, sin darse cuenta, terminan convirtiendo esa bondad en una obligación. Son las que responden aunque estén cansadas, aceptan aunque quieran decir que no, escuchan durante horas incluso cuando nadie pregunta cómo están ellas, suavizan sus palabras para evitar incomodar, y cuando alguien las decepciona, encuentran inmediatamente una explicación que haga más fácil perdonar. Desde fuera parecen personas extraordinariamente equilibradas. Nunca crea problemas, dicen de ellas. Siempre puedes contar con él. Ella comprende a todo el mundo. Y quizá durante mucho tiempo escuchar esas frases produce orgullo, hasta que llega un día en el que algo cambia. No ocurre necesariamente una gran discusión. No tiene que existir una traición espectacular ni un acontecimiento capaz de dividir la vida en un antes y un después. Puede comenzar con algo pequeño, una petición que llega en el momento equivocado, una persona que vuelve a cruzar un límite que ya conocía, una llamada que antes habrías contestado inmediatamente y que esta vez observas sonar sin sentir deseos de responder. Y mientras miras la pantalla, aparece una pregunta extraña. ¿Por qué siempre tengo que estar disponible? Esa pregunta parece pequeña, pero puede abrir una puerta enorme, porque detrás de ella quizá existan 20 años de síes que querían ser no, conversaciones que nunca tuviste, enfados que transformaste en comprensión y necesidades que colocaste al final de la lista, porque aprendiste que ser una buena persona significaba no resultar demasiado difícil para nadie. Imagina a una mujer llamada Clara. Desde niña había recibido elogios por una característica concreta. Era muy buena. No hacía escenas, no discutía demasiado. Cuando sus hermanos peleaban, ella intentaba calmarlos. Si su madre estaba cansada, Clara trataba de no pedir demasiado. Cuando alguien se enfadaba con ella, su primera reacción era preguntarse qué había hecho mal. Aquello que empezó como una adaptación infantil terminó convirtiéndose en una identidad adulta. Clara era la amiga que nunca olvidaba un cumpleaños, la compañera que cubría un turno cuando alguien tenía un problema, la hija que resolvía asuntos familiares, la pareja que decía no importa, incluso cuando sí importaba. Y cada vez que alguien le agradecía diciendo, eres demasiado buena, algo dentro de ella recibía una confirmación. Así es como consigo ser querida. El problema es que nadie le había explicado que una cualidad puede convertirse en una prisión cuando ya no puedes elegir cuándo utilizarla. La bondad es una elección cuando también puedes decir no. La disponibilidad es generosidad cuando también tienes permiso para no estar disponible. El perdón puede ser profundamente humano cuando no se convierte en una obligación automática. Pero si necesitas ser siempre bueno para sentir que mereces amor, ya no estás actuando únicamente desde la bondad. También puede estar actuando el miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a ser rechazado. Miedo a que alguien piense mal de ti. Miedo a descubrir que una relación quizá no sobreviva el día en que tú también tengas necesidades. Desde una perspectiva inspirada en Carl Gustav Jung, aquí podemos empezar a observar el papel de la persona. La persona es la cara mediante la cual nos adaptamos al mundo social. Todos necesitamos una. Somos diferentes en distintos contextos, y eso no significa necesariamente falsedad. El problema aparece cuando nos identificamos tanto con una imagen que dejamos de reconocer aquello que no cabe dentro de ella. Si tu persona está construida alrededor de yo soy bueno, ¿qué haces con la rabia? Si eres el comprensivo, ¿qué haces cuando no quieres comprender más? Si eres el que siempre ayuda, ¿qué haces con la parte que alguna vez quiere decir, resuélvelo tú? Si eres la persona tranquila, ¿qué ocurre cuando alguien cruza un límite y algo dentro de ti quiere protestar? Muchas veces esas partes son rechazadas porque parecen incompatibles con la identidad consciente. Y aquí aparece la sombra. La sombra, en la psicología junguiana, no debe reducirse a todo aquello que consideramos oscuro o malvado. Puede contener cualidades, deseos,
emociones y capacidades que no hemos podido integrar en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una persona excesivamente complaciente puede haber enviado su capacidad de confrontar a la sombra. Una persona que necesita parecer siempre generosa puede sentir vergüenza cuando desea pensar primero en sí misma. Alguien que se identifica completamente con la paciencia puede experimentar la rabia como si fuera una amenaza a toda su identidad. Pero aquello que rechazamos no desaparece, continúa existiendo. Y cuando permanece demasiado tiempo fuera de la conciencia, puede regresar de maneras que no comprendemos. Clara empezó a notarlo a los 38 años. Una amiga le enviaba mensajes larguísimos cada vez que tenía problemas. Clara respondía siempre. Una noche estaba agotada y decidió contestar al día siguiente. Apenas dejó el teléfono sobre la mesa, sintió culpa. 10 minutos después volvió a tomarlo. Escribió una respuesta. La borró. Se preguntó por qué algo tan sencillo como no responder inmediatamente podía hacerla sentir como una mala persona. Ahí había una pista. Su problema no era simplemente que fuera amable. Su problema era que había asociado la disponibilidad con su valor. Si estaba disponible, era buena. Si era buena, merecía afecto. Por lo tanto, no responder parecía amenazar algo mucho más profundo que una conversación. Parecía amenazar la posibilidad de seguir siendo querida. Esto explica por qué para algunas personas poner un límite resulta muchísimo más difícil de lo que parece desde fuera. Alguien puede decirles, simplemente di que no. Pero para quien construyó su seguridad emocional alrededor de agradar, un no nunca es solamente un no. Puede sentirse como, corro el riesgo de que esta persona se enfade conmigo. Y debajo de eso, puede existir algo todavía más antiguo. Si alguien se enfada conmigo, quizá deje de quererme. Entonces dices, sí, no porque quieras realmente hacerlo, sino porque el precio emocional del no parece demasiado alto. El problema es que cada sí pronunciado contra ti mismo tiene también un precio. En el momento, conserva la armonía exterior, pero deja una pequeña tensión interior. Al principio parece insignificante. No pasa nada. Es solo esta vez. No quiero crear un problema. Después ocurre nuevamente. Y otra vez. Hasta que empiezas a sentir algo que no encaja con tu identidad de persona buena. Resentimiento. Te irrita que te pidan cosas. Te molesta que todos parezcan esperar que estés disponible. Empiezas a pensar, ¿por qué nadie piensa en mí? Pero existe una pregunta todavía más incómoda. ¿Les has mostrado realmente dónde están tus límites? Porque si durante 10 años has respondido sí a todo, las personas pueden haber aprendido que tu sí es automático. Eso no significa necesariamente que sean malas. Los sistemas humanos se acostumbran a aquello que repetimos. Si eres siempre quien llama después de un conflicto, la relación aprende que tú repararás. Si siempre aceptas una tarea adicional, el entorno aprende que puede pedirte más. Si nunca expresas cuando algo te hiere, las personas pueden creer que aquello realmente no te afecta. Después, el día que dices, ya no, todos parecen sorprendidos. ¿Qué te pasó? Y quizá la respuesta sea, no me pasó nada hoy. Simplemente llevo demasiado tiempo ignorando lo que me pasa. El día en que dejas de ser demasiado bueno puede comenzar precisamente así. No con crueldad, sino con cansancio. Te cansas de explicar. Te cansas de anticipar las emociones de todos. Te cansas de medir cada palabra para garantizar que nadie se incomode. Te cansas de ser quien comprende incluso cuando eres tú quien fue herido. Y entonces, aparece una parte de ti que durante años estuvo en la sombra. Quizás sea la rabia. Pero la rabia no siempre llega para destruir. A veces llega para informar. Puede decir, esto está cruzando un límite. Puede decir, estás haciendo demasiado. Puede decir, estás aceptando algo que realmente no quieres. El problema no es sentir rabia. El problema aparece cuando solamente existen dos posibilidades: reprimirla completamente o dejar que controle todo. Integrarla significa una tercera cosa:
Puedo reconocer que estoy enfadado y preguntarme qué está intentando mostrarme esta emoción. Tal vez necesito hablar. Tal vez necesito retirarme durante un tiempo. Tal vez necesito dejar de hacer algo. Tal vez descubra que estoy siendo injusto y deba revisar mi reacción. La conciencia permite investigar. La represión solamente empuja hacia abajo. Y esto es importante porque el día en que alguien deja de ser demasiado bueno, puede caer fácilmente en el extremo contrario. Después de años aceptándolo todo, puede querer cortar a todos. Después de justificar demasiado, puede dejar de querer comprender cualquier cosa. Después de estar siempre disponible, puede construir un muro alrededor de sí mismo. Pero desde una perspectiva junguiana, eso no sería necesariamente integración, sería cambiar de polo. Antes eras dominado por una parte de la personalidad. Ahora puedes ser dominado por la opuesta. La individuación busca algo más difícil, la capacidad de contener ambos lados. Puedo ser amable y firme. Puedo tener empatía y límites. Puedo comprenderte y no estar de acuerdo contigo. Puedo reconocer tus heridas sin permitir que se conviertan continuamente en heridas mías. Puedo perdonar y decidir que una relación no continuará de la misma manera. Puedo decir no sin necesitar convertirte en una mala persona para justificar mi decisión. Esa última capacidad es especialmente importante. Muchas personas solamente consiguen poner un límite después de demonizar al otro. Necesitan pensar, esta persona es horrible, por eso tengo derecho a alejarme. Pero ¿qué ocurre si la persona no es horrible, y aún así, la relación no te hace bien? ¿Puedes irte sin fabricar un villano? ¿Puedes decir que no quieres algo sin demostrar que el otro es culpable de todo? Eso requiere una identidad más sólida, porque ya no dependes de una sentencia moral para autorizarte a elegir. Puedes decir, comprendo tu posición, y aún así esto no funciona para mí. Quizá esa sea una de las frases más maduras que una persona demasiado complaciente puede aprender, porque durante años pudo creer que solamente tenía derecho a decir no, cuando podía demostrar objetivamente que el otro estaba equivocado. Entonces entraba en juicios interminables dentro de su propia cabeza. ¿Tengo razones suficientes para estar molesto? ¿Quizá estoy exagerando? Tal vez debería darle otra oportunidad. La pregunta puede ser más sencilla. ¿Quiero continuar participando en esta dinámica? No siempre necesitas un tribunal interior. Algunas elecciones no son castigos contra los demás. Son decisiones sobre tu propia participación. Clara comenzó a entender esto después de una conversación familiar. Durante años era ella quien organizaba reuniones, resolvía problemas y hacía llamadas que nadie quería hacer. Un sábado alguien le pidió que se encargara nuevamente de una situación que otras dos personas podían resolver perfectamente. Su respuesta automática estaba preparada. Sí, déjamelo a mí. Pero antes de pronunciarla sintió una tensión familiar en el pecho. Se quedó callada unos segundos y dijo, «Esta vez no puedo ocuparme». Hubo silencio. Después llegó la frase que temía. «Pero tú siempre haces estas cosas». Observa lo revelador de esas palabras. No eran necesariamente malintencionadas. Mostraban simplemente que su disponibilidad se había convertido en parte de la estructura familiar. Clara respondió, «Precisamente. Siempre lo hago yo. Esta vez quiero que lo resuelvan ustedes». Al terminar la conversación sintió culpa. Caminó por la casa pensando si debería llamar y ofrecerse nuevamente. Su antigua identidad estaba intentando recuperar el equilibrio conocido, pero decidió esperar. 2 horas después descubrió algo casi decepcionantemente sencillo. Los demás resolvieron el problema. El mundo no se derrumbó porque Clara dijera no. Y entonces comprendió algo que puede resultar doloroso para una persona acostumbrada a ser indispensable. Algunas cosas que considerabas tu responsabilidad solamente eran responsabilidades que asumías porque estabas dispuesto a asumirlas. Esto no significa abandonar a quienes realmente necesitan ayuda. Significa distinguir. ¿Estoy ayudando porque quiero y puedo hacerlo? ¿O porque siento que no tengo derecho a negarme? La acción exterior puede ser exactamente la misma,
Pero psicológicamente existe una diferencia enorme. La primera nace de una elección. La segunda puede nacer del miedo. Y cuando empiezas a hacer esta distinción, tu vida cambia de maneras pequeñas pero profundas. Ya no respondes automáticamente. Antes de decir sí, preguntas, ¿realmente puedo? Dejas que un mensaje espere. Permites que alguien esté ligeramente decepcionado. Descubres que una persona adulta puede procesar su propia frustración sin que tú tengas que eliminarla inmediatamente. Esto puede sonar evidente, pero para alguien que pasó décadas administrando las emociones ajenas, es una revolución. Quizá desde niño aprendiste a observar el ambiente antes de pensar en ti. Entrabas en una habitación y sabías quién estaba de mal humor. Si un adulto estaba tenso, intentabas comportarte perfectamente. Si existía un conflicto, tratabas de desaparecer o de solucionarlo. Con el tiempo desarrollaste una enorme capacidad para leer a los demás. Hoy notas cambios en el tono de voz, silencios, gestos y pequeñas señales. Esa sensibilidad puede ser valiosa. Pero existe una pregunta fundamental. ¿Cada emoción que percibes se convierte inmediatamente en una responsabilidad? Alguien parece molesto y tu mente empieza, ¿qué hice? Una persona responde de manera más fría, y pasas horas intentando descubrir qué ocurrió. Alguien está decepcionado porque dijiste no, y sientes que debes cambiar tu decisión para que vuelva a estar bien. De esta manera, la sensibilidad se convierte en vigilancia permanente. Ya no estás simplemente relacionándote, estás monitoreando constantemente el estado emocional de todos, para asegurarte de que no exista peligro. Y eso es agotador. El día en que dejas de ser demasiado bueno puede ser también el día en que comprendes. Puedo notar que estás molesto sin asumir automáticamente que debo arreglarlo. Puedo preguntarte si ocurre algo. Puedo escuchar. Puedo asumir responsabilidad si hice algo incorrecto. Pero si tu emoción pertenece a tu propia historia, no tengo que entrar dentro de ella y resolverla. Esta diferenciación es fundamental para la individuación. Saber dónde termino yo y dónde comienzas tú. Saber qué responsabilidad es mía y cuál pertenece al otro. Sin esa diferenciación, el amor puede convertirse en fusión. Tu estado decide mi estado. Si estás bien conmigo, puedo estar tranquilo. Si estás molesto, mi día queda destruido. Si me apruebas, me siento valioso. Si me criticas, necesito recuperar inmediatamente tu aprobación. Esto entrega una cantidad enorme de poder al mundo exterior. Y quizá la transformación comience cuando puedas soportar algo que antes parecía insoportable. Que alguien no esté satisfecho contigo. No porque quieras provocar sufrimiento, sino porque finalmente comprendes que no todas las decepciones pueden evitarse. Si eliges una profesión diferente a la que tu familia imaginaba, alguien puede decepcionarse. Si dices no a una petición, alguien puede molestarse. Si terminas una relación que ya no quieres, alguien sufrirá. La existencia adulta contiene frustración. Intentar eliminarla completamente de la vida de todos significa muchas veces trasladarla íntegramente hacia ti. Todos están cómodos y tú estás agotado. Todos reciben lo que necesitan y tú no sabes qué necesitas. Todos conocen a la versión agradable de ti, pero quizá nadie conoce la versión completa. Y aquí aparece una pregunta profundamente junguiana. ¿Qué has tenido que excluir de ti mismo para mantener tu persona? Quizá excluiste tu ambición porque alguien podía considerarte egoísta. Quizá excluiste tu sensualidad porque no encajaba con la imagen que debías mostrar. Quizá escondiste opiniones fuertes porque temías perder aceptación. Quizá redujiste tu inteligencia para no incomodar. La sombra no contiene solamente rabia y agresividad. También puede contener vida. Puede contener talentos, deseos, creatividad, fuerza y espontaneidad. Por eso dejar de ser demasiado bueno no significa únicamente aprender a decir no. Puede significar recuperar una parte de tu vitalidad. Imagina cuánta energía utilizas cada día para editarte. Antes de hablar, piensas cómo sonará. Antes de decidir, piensas quién se decepcionará.
Antes de publicar algo piensas quién lo juzgará. Antes de vestirte piensas qué impresión causarás. Antes de cambiar de dirección piensas cómo explicarás el cambio. Es como vivir frente a un público invisible. Incluso cuando estás solo, continúas actuando para él. ¿Quién forma ese público? A veces son tus padres, a veces antiguos compañeros, a veces la sociedad, a veces personas que ni siquiera forman parte de tu vida actual, y sin embargo siguen sentadas metafóricamente en primera fila, mientras tú interpretas una versión de ti diseñada para recibir aplausos y evitar críticas. ¿Qué ocurriría si un día dejaras de actuar? Quizá algunas personas aplaudirían menos, pero quizá tú respirarías mejor. Esta es una de las tensiones centrales de la individuación: pertenecer sin desaparecer dentro del colectivo. Jung comprendía que necesitamos comunidad, pero también que existe un precio psicológico cuando la adaptación exige renunciar continuamente a nuestra individualidad. El objetivo no es rebelarse contra todo simplemente para demostrar independencia. Eso también sería vivir reaccionando al colectivo. El objetivo es poder preguntar, ¿qué pienso yo? Parece sencillo hasta que intentas responder sin escuchar inmediatamente las voces de todos los demás. ¿Qué quiero yo? ¿Qué considero suficiente? ¿Qué tipo de relación deseo? ¿Qué estoy dispuesto a aceptar? ¿Cómo quiero utilizar mi tiempo? Algunas respuestas pueden coincidir perfectamente con las expectativas externas, otras no. Y cuando no coinciden aparece el verdadero desafío. ¿Puedes sostener una elección sin convertir la desaprobación ajena en prueba de que estás equivocado? Clara empezó a practicar esto en cosas pequeñas. Antes aceptaba cada invitación porque rechazarla requería demasiadas explicaciones. Ahora decía, gracias, pero esta vez no voy. Al principio añadía 5 razones. Después comprendió que las explicaciones excesivas eran otra forma de pedir permiso. Poco a poco, aprendió a dejar la frase allí. Algunas personas respondían, perfecto, ¿será otra vez? Y ella se sorprendía. Había imaginado conflictos que nunca ocurrieron. Otras insistían, ¿pero por qué? Vamos, ven solamente un rato. Antes Clara habría cedido. Ahora repetía, esta vez prefiero no ir. Nada dramático. Ningún discurso sobre límites. Simplemente una decisión. Y cada vez que conseguía mantener una pequeña decisión, algo dentro de ella se reorganizaba. Empezaba a descubrir que podía seguir siendo amable sin ser permanentemente accesible. Esto es importante porque muchas personas creen que poner límites significa convertirse en alguien duro. Pero un límite puede ser extremadamente tranquilo. No necesita gritos. No necesita amenazas. No necesita castigar. De hecho, cuanto más claro se vuelve tu límite, menos necesidad puedes sentir de dramatizarlo. No puedo. No quiero hablar de esto. Necesito tiempo. No estoy de acuerdo. No me siento cómodo con esta situación. Frases sencillas. Lo difícil no siempre es pronunciarlas. Lo difícil es soportar lo que sientes después. La culpa, la duda, la tentación de retractarte. Y aquí puedes preguntarte, ¿he hecho algo realmente malo? ¿O simplemente he hecho algo que mi antigua identidad no estaba acostumbrada a hacer? Esta pregunta puede impedir que confundas culpa con error. La culpa a veces es una brújula moral importante. Si has herido injustamente a alguien, debes escucharla. Pero otras veces aparece simplemente porque estás rompiendo una regla antigua. No debo decepcionar. Tengo que ser útil. Debo estar disponible. No puedo enfadar a nadie. En esos casos, la culpa puede disminuir a medida que desarrollas una relación más madura con tus propias necesidades. Y entonces sucede algo interesante. Empiezas a descubrir quién puede relacionarse con la versión completa de ti. Algunas personas quizás se sorprendan inicialmente y después se adapten. No sabía que te pesaba tanto. La próxima vez dímelo antes. Está bien, puedo hacerlo yo. Esas relaciones pueden volverse incluso más profundas porque ya no están construidas sobre una actuación unilateral. Otras personas pueden reaccionar de manera diferente.
Pueden acusarte de haber cambiado. Pueden intentar hacerte sentir culpable. Y aquí necesitas observar sin convertir inmediatamente a nadie en enemigo. Si durante años existió una dinámica y tú la modificas, es normal que exista una reacción. La pregunta es, ¿qué ocurre después? ¿La persona puede escucharte? ¿Existe espacio para negociar? ¿Tus necesidades pueden existir dentro de la relación? ¿O solamente eres aceptado cuando vuelves a desempeñar el antiguo papel? La respuesta puede enseñarte mucho, porque a veces el día en que dejas de ser demasiado bueno no destruye relaciones. Revela de qué estaban hechas. Cuando dejas de perseguir, ves quién se acerca. Cuando dejas de resolver, ves quién asume responsabilidad. Cuando expresas una necesidad, descubres quién también sabe cuidar. Cuando dices no, descubres quién respetaba tu generosidad y quién la consideraba una obligación. Esto puede doler, pero también puede liberarte de una confusión que duró años. Y quizá descubras algo todavía más profundo. Algunas personas nunca te exigieron tanto como tú imaginabas. Parte de la presión venía de dentro. Habías construido una expectativa interna de perfección. Querías ser el amigo perfecto, la pareja perfecta, el hijo perfecto, el compañero perfecto. Y mientras culpabas silenciosamente al mundo por necesitar demasiado de ti, quizá eras tú quien nunca permitía que los demás vieran tus límites. Esto requiere humildad. Es fácil decir, todos se aprovecharon de mi bondad. A veces realmente hubo personas que se aprovecharon. Pero una perspectiva junguiana también preguntaría, ¿qué parte inconsciente de ti participaba en mantener esa dinámica? Quizá necesitabas sentirte indispensable. Quizá ser necesitado te daba una identidad. Quizá ayudar a todos te permitía evitar tus propios problemas. Quizá había una satisfacción secreta en ser quien siempre sabía qué hacer. Esto pertenece a la sombra precisamente porque no encaja con la historia consciente de yo solamente doy porque soy bueno. Reconocerlo no invalida tu generosidad, la hace más libre. Si descubres que algunas veces ayudas porque necesitas ser necesario, puedes empezar a preguntarte antes de intervenir. ¿Esta persona realmente necesita mi ayuda o yo necesito ocupar el papel de salvador? A veces la respuesta seguirá siendo, necesita ayuda y quiero ayudar. Perfecto. Otras veces descubrirás que estás intentando solucionar algo que el otro debe aprender a resolver. Entonces retirarte puede ser más respetuoso que intervenir. Esto transforma también las relaciones amorosas. Algunas personas confunden amor con rescate. Se sienten atraídas por alguien herido, complicado o emocionalmente indisponible porque allí existe una misión. Si lo amo suficientemente, cambiará. Si soy paciente, confiará. Si le demuestro que no voy a abandonarlo, finalmente se abrirá. Y pasan años relacionándose no solamente con la persona que existe, sino con la posibilidad de quién podría llegar a ser. La bondad se convierte en espera. La empatía se convierte en una explicación infinita. Pero una relación ocurre en el presente. Puedes reconocer el potencial de alguien y al mismo tiempo preguntarte, ¿cómo me está tratando hoy? Esa pregunta devuelve realidad a la compasión, porque comprender el pasado de alguien no significa hipotecar tu futuro esperando que cambie. El día en que dejas de ser demasiado bueno quizá sea el día en que dejas de enamorarte exclusivamente de promesas y empiezas a observar patrones. Una disculpa puede ser sincera, pero si el comportamiento nunca cambia, también necesitas mirar eso. Una explicación puede ser verdadera, pero no elimina las consecuencias. La empatía madura incluye realidad. Y esto no te vuelve frío, te vuelve consciente. Quizá esa sea la diferencia que muchas personas no comprenden. Cuando alguien acostumbrado a complacerte empieza a poner límites, puedes pensar que perdió su corazón. En realidad puede estar intentando conservarlo, porque dar sin límite termina frecuentemente en resentimiento. Decir sí a todo no produce necesariamente más amor. Puede producir cansancio y distancia. Un no pronunciado a tiempo
puede proteger una relación mucho más que 20 síes pronunciados con resentimiento. Decir, hoy no puedo escucharte durante 2 horas, puede ser más honesto que escuchar mientras interiormente deseas que la conversación termine. Decir, esto me molestó, puede ser más amoroso que fingir durante meses y después desaparecer. La autenticidad no siempre es cómoda, pero ofrece a las relaciones la posibilidad de ser reales. Y eso significa permitir que los demás conozcan no solamente tu parte agradable, sino también tus límites, preferencias y desacuerdos. Si alguien solamente conoce tu capacidad de adaptarte, quizá todavía no te conoce completamente, y quizá tú tampoco. Por eso el proceso de dejar de ser demasiado bueno puede sentirse como conocerte de nuevo. Empiezas a preguntarte, ¿qué te gusta realmente cuando no intentas agradar? ¿Qué opinas cuando no estás intentando evitar conflicto? ¿Qué quieres hacer con tu tiempo cuando no estás organizándolo alrededor de las necesidades ajenas? Al principio puedes no saber responder. Esto es normal. Si llevas décadas preguntando, ¿qué necesitan de mí? La pregunta, ¿qué necesito yo?, puede producir silencio. No lo llenes inmediatamente. Ese silencio puede ser fértil. Puede contener una parte de ti que nunca tuvo suficiente espacio para desarrollarse. Tal vez descubras intereses que abandonaste. Tal vez quieras pasar más tiempo solo. Tal vez descubras que eres mucho más ambicioso de lo que permitías mostrar. O menos. Tal vez aquello que todos consideraban tu sueño nunca fue realmente tuyo. Este descubrimiento puede inquietar porque amenaza la continuidad de tu identidad. Pero Jung entendía la vida psíquica como un proceso, no como una fotografía inmóvil. No tienes que ser eternamente quien aprendiste a ser a los 20 años. Puedes revisar, puedes integrar, puedes cambiar. Y cambiar no significa que la versión anterior fuera falsa. Quizá aquella persona fue necesaria. La niña que aprendió a ser buena pudo estar intentando conservar armonía y pertenencia. El adulto no necesita odiarla. Puede agradecerle y decirle, nos ayudaste a llegar hasta aquí, pero ahora tenemos otras posibilidades. Esa actitud es mucho más integradora que declarar una guerra contra tu pasado. No necesitas convertirte en lo contrario de quien eras. Necesitas ampliar quién puedes ser. Antes solamente podías decir sí. Ahora puedes decir sí o no. Antes solamente podías comprender. Ahora puedes comprender y también confrontar. Antes solamente podías cuidar. Ahora puedes cuidar y dejarte cuidar. Antes necesitabas ser agradable. Ahora puedes ser agradable cuando es auténtico y firme cuando es necesario. Eso es libertad psicológica. Tener más de una respuesta disponible. Y quizá el día en que dejes de ser demasiado bueno, no será reconocido por ningún gran acontecimiento. Tal vez nadie lo note. Puede ser una noche en la que decides no enviar el mensaje con el que siempre intentabas reparar una relación unilateral. Puede ser una mañana en la que alguien te pide algo y respondes, déjame pensarlo, en lugar de decir sí automáticamente. Puede ser la primera vez que alguien te acusa de egoísmo y, en vez de entrar en pánico, te preguntas con calma si realmente ha sido injusto. Si descubres que sí, corriges. Si descubres que no, mantienes tu decisión. Puede ser el día en que comprendes que no necesitas ser inocente en todas las historias que otras personas cuentan sobre ti. Esa última libertad es enorme. Algunas personas te malinterpretarán. Algunas recordarán una conversación de manera diferente. Algunas preferirán la versión de ti que estaba siempre disponible. No puedes controlar completamente eso. Puedes controlar tu conducta, revisar tus errores y tratar a los demás con dignidad. Pero no puedes vivir eternamente intentando administrar tu imagen dentro de cada mente. Esa tarea no termina nunca. Y consume una cantidad inmensa de energía. Quizá cuando dejes de hacerlo descubras que estabas mucho más cansado de lo que imaginabas. Cansado de explicar. Cansado de agradar. Cansado de anticipar. Cansado de intentar ser imposible de criticar.
Nadie es imposible de criticar. Puedes ser extraordinariamente amable y alguien te encontrará insuficiente. Puedes sacrificarte y alguien pedirá más. Si tu valor depende de satisfacer todas esas expectativas, nunca llegarás. En algún momento, tendrás que decidir qué clase de persona quieres ser incluso cuando nadie aplauda. Y ahí la bondad puede transformarse. Deja de ser una estrategia para conseguir aceptación y se convierte en un valor elegido conscientemente. Eres amable porque quieres serlo, no porque temes lo que ocurrirá si no lo eres. Ayudas porque puedes, no porque crees que debes comprar tu lugar en la vida de alguien. Perdonas cuando tiene sentido para ti, no porque tengas prohibido sentir rabia. Y dices no cuando es necesario sin convertir el no en una declaración de guerra. Esa bondad es quizá menos espectacular, pero mucho más auténtica. Quiero pedirte algo específico en los comentarios, porque no quiero que escribas una palabra automática. Completa esta frase con sinceridad. Me di cuenta de que estaba siendo demasiado bueno cuando... Quizá fue cuando comenzaste a sentir resentimiento después de ayudar. Cuando alguien se enfadó la primera vez que dijiste no. Cuando descubriste que estabas explicando comportamientos que nunca aconsejarías a alguien que amas aceptar. Cuando comprendiste que todos conocían sus necesidades contigo, pero tú ni siquiera sabías cómo expresar las tuyas. No necesitas contar detalles privados. Una frase es suficiente, pero escribirla puede ayudarte a identificar el punto exacto donde la bondad empezó a convertirse en autoabandono. Y lee también algunas respuestas porque quizá descubras que muchas personas han confundido durante años ser buenas con no tener límites. Si esta reflexión está ayudándote a mirar tu historia desde otra perspectiva, deja tu me gusta. Ese gesto ayuda concretamente a que el contenido llegue a otras personas interesadas en Carl Jung, la sombra, la persona y el proceso de individuación. Comparte este video con alguien que siempre está disponible para todos, y quizá necesita recordar que también tiene derecho a existir fuera de lo que hace por los demás. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este recorrido con nosotros. Si ya eres miembro, gracias sinceramente por apoyar este espacio, porque tu colaboración nos permite dedicar más tiempo a investigar y preparar contenidos con mayor profundidad. Y quiero detenerme unos segundos en el superchat, porque muchas veces aparece debajo del video, y se convierte simplemente en otro botón que pasa desapercibido. Si este contenido está aportando algo valioso a tu vida y quieres colaborar para que podamos continuar trayendo reflexiones profundas, historias y contenidos inspirados en la psicología de Jung, con cada vez más calidad, puedes apoyar directamente el canal mediante el Super Chat. Cada colaboración, independientemente de la cantidad, nos da más posibilidades de dedicar tiempo a la investigación, preparación y desarrollo de nuevos contenidos, y ayuda a que este proyecto continúe creciendo y llegando a personas que buscan precisamente este tipo de reflexión. Es una manera concreta de colaborar con la continuidad del canal y permitirnos traer cada vez más contenido de valor. Ahora vuelve por un instante a Clara. Durante años creyó que su bondad consistía en no incomodar. Creyó que amar era adaptarse, que comprender significaba ceder y que ser necesaria era una garantía de pertenencia. Pero una tarde, después de decir no a algo que habría aceptado automáticamente toda su vida, se quedó sola en casa esperando sentir que se había convertido en una persona peor. Pasó una hora. Después otra. La culpa seguía allí, pero debajo de ella comenzó a aparecer otra sensación que casi había olvidado. Alivio. Nadie había sido destruido por su límite. El problema había sido resuelto sin ella. Y por primera vez Clara comprendió que quizá nunca había necesitado elegir entre ser buena y ser libre. Lo que necesitaba era dejar de llamar bondad a todo aquello que hacía por miedo. Y cuando esa diferencia se vuelve visible, algo cambia para siempre. Porque desde ese día un sí puede volver a significar sí, precisamente porque finalmente existe la posibilidad de decir no.